¿Cómo estamos? Pues seguimos hablando de la Revolución Mexicana. Ya habíamos comentado la vida de Francisco I. Madero y habíamos comentado que uno de los hechos importantes mientras estuvo él pues laborando para hacer todo esto, había habido un acontecimiento muy importante. Ese acontecimiento es la Decena Trágica. La Decena Trágica que va a tener inicios el día 9 de febrero de 1913. Un golpe de estado contra Francisco I. Madero que terminaría pues realmente en tragedia nacional con el magnicidio después de alrededor de 10 días del cruento y constante encuentro entre la capital del país y los cuales se le conoce como la Decena Trágica, que habíamos comentado que era muy importante que fuéramos haciendo mención de todas estas situaciones por el hecho de que son esos fantasmas que se pierden. Hablamos de la Decena Trágica y a veces no sabemos a qué periodo corresponde, ¿sí? Y aquí estamos viendo que es el periodo donde es la persecución que tienen ya contra Madero. Y todo esto se va a ir llevando a cabo para hacer que conozcamos pues, a los participantes de esa Decena Trágica, que como ya les comento, es un golpe militar en contra del presidente Francisco Ignacio I. Madero, que se va a iniciar el 9 de febrero de 1913 en la Ciudad de México y termina derrocando y asesinado a Madero, propósito de ese movimiento que era liberar a los generales presos presidentes Bernardo Reyes y Félix Díaz y derrocar al presidente. Esas fueron unas de las situaciones que va a originar todo este golpe de estado y que se iba a hacer. ¿Dónde fue pues realmente esta Decena Trágica? Ya desde el 9 de febrero de 1913 hasta el 26 de febrero de 1913, que va a ser la fecha en que se termina, y el resultado es la traición de Victoriano Huerta, asesinato de Madero y de José María Pino Suárez, pues matan a los dos. El objetivo de esta Decena Trágica va a ser derrocar el gobierno del presidente Francisco I. Madero, que nace desde 1873 y va a morir en 1913, el primer electo democráticamente, que fue el día 6 de noviembre de 1911. ¿Cómo se va a ir originando toda esta tragedia trágica? Va a comenzar el 9 de febrero de 1913, cuando un grupo inconforme se va a levantar en armas en contra del gobierno de Francisco I. Madero, y va a terminar el 19 del mismo mes. A lo que aquí van a haber acontecimientos que van a estar muy ligados a todo esto, por ejemplo, que es el cuartelazo. El día febrero de 1913, fecha en la que nuestro país se encontraba envuelto en disputas entre los hermanos, producto de una lucha armada llamada Revolución Mexicana. Precisamente ese día estalló la llamada cuartelazo de la Ciudadela, en el que el colegio militar repite esa gloriosa hazaña que ya había sido en 1840, en el 47 y en el 58, se vuelve a originar en la Ciudadela ese cuartelazo. Aquí vamos a ir viendo quién es el que traicionó realmente a Madero. Los líderes impulsores de toda esa Decena Trágica fueron Bernardo Reyes, Félix Díaz, Manuel Mondragón y Victoriano Huerta, siendo este último quien traicionó a Madero e incluso concluyó con la traición con una firma del documento donde era el Pacto de la Ciudadela, mejor conocido como el Pacto de la Embajada, y con la intervención directa. Todo ese apoyo de Huerta a Madero, Huerta recibió apoyo de algunos militares leales del régimen porfirista y de Henry Lee Wilson, embajador de Estados Unidos de México, quien tuvo una buena relación con Porfirio Díaz en esas épocas. La importancia que tuvo la Decena Trágica para la relación entre México y Estados Unidos se va a ir plasmando con ese periodo de poco más de 10 días, en el que un grupo
que se van a ir sublevando y van levantándose en armas contra el gobierno de Francisco I. Madero. A todo este episodio culminando con ese asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez y la ascensión a la presidencia de Victoriano Huerta. Fíjense en todo esto, cómo se van haciendo, cómo se va haciendo por medio de firmas, ese firma y ese pacto que se tiene con la embajada, fue un negociado luego de tomar el edificio de la Ciudadela en la Ciudad de México y se firma una sede de la embajada en los Estados Unidos de México, por lo cual es más frecuente llamarlo el Pacto de la Embajada, porque se está firmando en la Embajada de Estados Unidos. El objetivo del Plan de Guadalupe era esencialmente político, restablecer el orden constitucional. El primer jefe tenía claro que tenía que concentrar en derrotar a Victoriano Huerta y por eso opuso a los deseos de Lucio Blanco y Francisco J. ¿Qué busca Francisco I. Madero en toda esta situación? Porque en la decena trágica es esa persecución que tienen con Francisco I. Madero. El maderismo fue el primer movimiento que la revolución conformaron para que se hiciera esa revolución en México y fue dirigida por ese empresario y político Francisco I. Madero, que ya desde 1909 hasta 1910 su objetivo principal era lograr toda esa regeneración democrática en México y a través del sufragio efectivo, no reelección, a todos los funcionarios, lo cual pues son los puntos más importantes de eso. La decena trágica va a dilatar, ya les dije, desde 1913, que es un golpe de Estado en contra de Francisco I. Madero y va a terminar con la tragedia nacional del magnicidio, después de casi 10 días de cruentos y constantes encuentros en la capital del país, a los cuales se les conoce como la decena trágica, para que quede bien claro y tengamos bien qué es lo que significa eso. La decena trágica va a terminar 10 días después de continuo combate desarrollado desde el 9 al 18 de febrero de 1913 en la Ciudad de México y por sublevación de los generales retirados Manuel Mondragón, Bernardo Reyes, Félix Díaz y una fracción del Ejército Federal en contra del gobierno a Francisco I. Madero. Los que elaboraron todo esto, ¿qué buscaban con ese grupo de enfrentamiento en la Revolución Mexicana? ¿Cuáles eran los intereses? El gobierno maderista logró defenderse durante 2 años frente a todos los insurgentes zapatistas, orijistas y otros grupos más pequeños que apoyo en las que estaba también las tropas de Pancho Villa. Las mujeres en todos los bandos tuvieron un papel de fuerza y apoyo en la revolución, incluso tuvieron participaciones armadas, porque la Revolución Mexicana, que es ese conflicto armado que se va a iniciar en México desde el 20 de noviembre de 1910 y todos los antecedentes y conflictos que se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Fíjense cómo todos estos personajes que aquí se va a ir haciendo en este plan de San Luis, que fue firmado el plan de San Luis en la Hacienda Guadalupe de Ramos Arizpe en Coahuila el día 26 de marzo de 1913 por Venustiano Carranza en repudio del gobierno golpista de Victoriano Huerta, acusándolo de traición contra Francisco I. Madero. Aquí vamos a ir viendo cómo todo ese plan de Ayala, que se va a ir firmando posteriormente el 28 de noviembre de 1911 y que fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana y que se desconoce al gobierno del presidente I. Madero y a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Ya les había yo mencionado que
Francisco I. Madero ya había hablado con Emiliano Zapata para que retirara sus tropas, pero él no quiso retirarlas porque dijo que ya estaba solucionado todas esas causas que se estaban persiguiendo en el de sufragio efectivo no reelección y de quitar a Porfirio Díaz, pero no se le habían dado las tierras a los campesinos y que por eso no quería Zapata quitar a toda su gente. De allí va a ser mencionado y lo nombra como traidor de esa causa de no solucionar los problemas campesinos que se estaban dando. El papel que va a jugar en el gobierno estadounidense en toda esta tragedia trágica, de la decena trágica, complementando ese golpe acordado entre la embajada yaqui. El día 12 de febrero el gobierno estadounidense va a enviar un buque de guerra para bloquear los puertos estratégicos de México, tanto Acapulco, Mazatlán en el Pacífico y Tampico y Veracruz en el Golfo. La razón era proteger la vida de los intereses de su nación. Y el embajador de los Estados Unidos que apoyó a los sublevados en la decena trágica y que alentó a Huerta para que se convirtiera en presidente de México va a ser Henry Clay Wilson de Indiana. Él va a nacer el 3 de noviembre de 1857 en Indianápolis, Indiana, y el 22 de diciembre de 1932 él va a morir. Él fue un abogado publicista y es considerado el peor embajador enviado de los Estados Unidos, tomando una participación importante en la caída del gobierno de Francisco I. Madero, que ocurriría en 1913. Pues aquí vamos a irnos dando cuenta qué es lo que van a hacer las personas que mueren en este conflicto de la decena trágica. En ese conflicto se calcula dejó cerca de más de 6,000 muertos. Madero y Pino Suárez fueron asesinados el 22 de febrero de 1913 a manos de los huertistas y así terminó la decena trágica, la historia de una traición política más impactante que ha sucedido pues, en la Ciudad de México y por eso es tan recordada. Ese pacto de la embajada, que es de tipo acuerdo de paz y que de acuerdo para mover esos fines de guerra civil de las fusiones que se estaban dando. Aquí va a hacerse todo eso y se va a firmar ese pacto en la embajada. Y pues todas estas situaciones que se van viendo es para aclarar, como hemos dicho, dónde empieza, dónde termina toda esta situación, porque recuerden que los primeros que van a iniciar todo este movimiento son los hermanos Flores Magón, que eran periodistas y que por medio de su periódico Renovación es donde empiezan a sacar todas estas ideas que va a retomar Francisco I. Madero, que va a resultar y terminar en la decena trágica y que van a empezar a intervenir tanto Francisco Villa, Emiliano Zapata, Carranza, Obregón, y ahí va siendo la última etapa de la Revolución Mexicana. Pues esto ha sido todo por hoy y nos vamos a ver en la próxima clase.